Bueno, hola a todos. En la ayudantía de hoy nosotros vamos a ver, bueno, vamos a hacer principalmente un repaso de lo que es anatomía de miembro superior y vamos a ver principalmente la musculatura que se puede palpar en lo que son las pruebas musculares. Así que no está presente aquí toda la musculatura, sino la que nosotros consideramos más importante. Bueno, lo primero es los músculos que unen el tronco con el miembro superior, es decir, los que unen todo lo que es la columna vertebral, la escápula con el primer hueso que sería, por ejemplo, el húmero y posteriormente los demás. El primer músculo que es muy importante, ya que participa en muchos movimientos bastante diversos, es el trapecio, que tiene como origen la línea nucal superior que la encontramos en el cráneo, la protuberancia occipital y también externa, y el ligamento nucal que se extiende desde C7 hasta T12, es decir, por gran parte de las vértebras, y van a insertarse hacia el hombro, específicamente en la espina de la escápula, el acromion y la clavícula. Y la acción es, bueno, la elevación y descenso de la clavícula, que eso se traduce en lo que es la elevación y el descenso de los hombros, también inclinación ipsilateral de cuello y rotación contralateral también de cuello y cabeza. Bueno, el músculo dorsal ancho tiene como origen la crista ilíaca, el sacro, y el proceso espinoso que va desde la vértebra torácica 7 hasta o sea, el proceso espinoso de las vértebras torácicas 7 hasta la lumbar 5. Se inserta en el surco intertubercular del húmero y la acción que realiza es básicamente la aducción y la rotación medial eh, del hombro. Los siguientes músculos son los que unen el cíngulo escapular al hombro, es decir, principalmente lo que es la clavícula, la escápula y el húmero, específicamente esa zona. Y encontramos un músculo muy importante y es fundamental para el movimiento del hombro, que es el deltoides, que este va desde la clavícula, el acromion y la espina de la escápula, es decir, el cíngulo escapular, y se va a insertar en la tuberosidad deltoidea del húmero, es decir, en el húmero. Es como si apareciera desde acá y se insertara por aquí. Y bueno, la acción principal que tiene participa en flexión, extensión del brazo, pero la más importante es la abducción del brazo. Ujú. Bueno, y después tenemos lo que es el pectoral mayor, cuyo origen es la clavícula. O sea, tiene como origen la clavícula, el esternón y el cartílago costal de la séptima costilla. Bueno, se inserta en lo que es la cresta del tubérculo mayor del húmero y sus acciones son la abducción, rotación medial y además es un inspirador accesorio, abducción y rotación medial de lo que es el hombro. Y bueno, también dentro del cíngulo escapular encontramos un grupo de músculos muy importantes que son el manguito rotador. Y el manguito rotador está conformado por 4 músculos. Uno de estos es el músculo supraespinoso, que tiene como origen la fosa supraespinosa, que lo encontramos en la cara posterior de la escápula, y se inserta en el tubérculo mayor del húmero, es decir, aquí lo podemos ver que se inserta aquí, que se va como hacia anterior, y la función que tiene es la elevación del brazo y también estabiliza el húmero, es decir, puede participar, por ejemplo, en movimientos de abducción, movimientos de elevación de hombros, entre otros. Ujú. Luego se tiene el músculo subescapular, cuyo origen está en la fosa subescapular, bueno, ubicada en la escápula. Su inserción es en el tubérculo menor del húmero y la acción es rotación medial del brazo y también es un estabilizador del húmero. Además de eso, también realiza aducción del brazo, o sea, del hombro. Sí. El tercer músculo es el infraespinoso, que este nosotros lo encontramos también en la cara posterior de la escápula, en la fosa infraespinosa, y esta va desde la fosa infraespinosa al tubérculo mayor y participa en la rotación lateral del brazo. Y finalmente tenemos el redondo menor, cuyo origen está en la escápula, se inserta en el surco intertubercular del húmero y su acción es la extensión y rotación medial del brazo. Aquí hay algunos músculos que tienen como acción el ser estabilizadores del húmero. En sí, la articulación glenumeral es una articulación que permite todos los movimientos,
por eso se dice que realiza el movimiento de circunducción, o sea, realizar todos los movimientos que, no sé, pues, abducción, aducción, extensión, flexión, rotación, puede realizar todos los movimientos, pero es una articulación que es inestable porque la cabeza del húmero es mucho más grande que la cavidad glenoidea, entonces es como que intenta insertarse o intenta como encajar la cabeza, pero si es que no estuviesen presente la musculatura que estabiliza el húmero dentro de la cavidad glenoidea, eh, bueno, se produciría una luxación y bueno, por eso existe esta musculatura que es estabilizadora del húmero. También, por ejemplo, el deltoides participa de esto, porque finalmente es como la cavidad es muy pequeña, la cabeza es mucho más grande, entonces intenta encajar y aquí actúa todo lo que es la cápsula articular, el deltoides y la musculatura estabilizadora que actúan como un, ¿cuál podría ser la palabra? Como un sujetador, no sé si será eso, pero ojalá se entienda, como algo que intenta sujetar o mantener a la cabeza del húmero en su lugar, o sea, en la calle glenoidea. Eso es como un dato. Sí, muy importante. Otros músculos es ya los músculos del brazo propiamente tal, es decir, los que están asociados al húmero principalmente. Aquí uno de los más conocidos es el bíceps braquial, que este es un músculo que tiene dos cabezas, en donde una, que sería su porción más corta, viene desde el proceso coracoides de la escápula, y la larga vendría desde la tuberosidad supraglenoidea, que también es de la escápula, y llegarían a insertarse en la tuberosidad del radio. Por lo tanto, podemos ver que atraviesa por medio de dos articulaciones, la de hombro, que atraviesa la articulación del codo, y por lo mismo participaría en la flexión del codo y también en los movimientos de flexión de hombro, abducción de hombro, rotación interna. Por otro lado tenemos el músculo braquial, que su origen es en la superficie anterior del húmero y se inserta en el proceso coronoides de la ulna. Bueno, su acción es flexión de codo y también comparándolo con el bíceps braquial, este músculo solamente atraviesa una articulación, sería la articulación de codo. Entonces, obviamente no puede realizar movimientos a nivel del hombro, sino que su función principal es la flexión de codo. Sí. Y por lo mismo podemos considerar lo que es el motor primario de la flexión de codo, porque solamente atraviesa esa articulación y es el primero que se activa cuando flexionamos el codo. Allá. Continuando con los músculos del brazo, encontramos el coracobraquial, que es un músculo que es bastante pequeño, pero también es importante, que lo encontramos desde el proceso coracoides, como dice su nombre, hacia la diáfisis humeral, es decir, que va desde el proceso coracoides a el brazo. Y participa en lo que es la elevación del brazo y también es un depresor de hombro. Bueno, y por otro lado se tiene el tríceps braquial, que, bueno, este músculo tiene tres cabezas, por lo tanto tiene también tres orígenes. Primero tiene el tubérculo infraglenoideo, que sería para la porción Larga. larga, sí, era para la porción larga, la cara posterior del húmero, que es para la porción externa, la cara posterior del húmero, o sea, claro, la cara posterior del húmero por inferior, que es para la porción interna del tríceps braquial. Bueno, se inserta en el olecranon y la acción que tiene, la acción principal es la extensión del brazo, es el motor principal, y también participa en lo que es la aducción del brazo y bueno, la extensión del antebrazo. Por lo tanto, es el motor primario de lo que es el movimiento de extensión, porque igual hay otro músculo que es eh, Antonio. el anconio, sí, que es un músculo muy pequeño, que también realiza extensión, pero realmente es, no, No es no, tan importante. Incluso hay gente que no lo tiene, así que en verdad como que no. ese no vale la pena, o sea, no es importante tenerlo en cuenta. Y bueno, pasando ya al antebrazo, aquí empezamos a encontrar una mayor cantidad de músculos que igual un poco fácil confundirse. Pero bueno, haremos lo posible para que se entienda a lo mejor. El primero que encontramos es el flexor radial del carpo, que nosotros lo encontramos desde el epicóndilo medial del húmero, es decir, desde aquí, y su inserción es en la cara anterior del segundo metacarpiano. Y participa tanto en la flexión y abducción de muñeca. Podemos ver que este también pasa por dos articulaciones,
podemos ver que pasa un poco o se origina en la articulación del codo y también pasa a lo que es pasa a la articulación de muñeca. Por lo mismo podemos decir que participa en estas funciones. Ujú. Luego tenemos el flexor ulnar del carpo, que este tiene como origen también el epicóndilo medial del húmero. Bueno, en verdad tiene dos porciones, también se podría decir, que una se origina en el epicóndilo medial del húmero y la otra, que es como la porción ulnar, se origina en el margen medial del olecranon y se inserta ambos en el hueso pisiforme y realizan la acción de flexión de muñeca. Y el último músculo es el palmar largo, que está como entre el flexor radial y el flexor ulnar. Este también se origina en el epicóndilo medial y se inserta en la aponeurosis palmar y el retináculo flexor. Es decir, no es como que se inserte en un músculo, o sea, en un hueso, sino que principalmente en otras estructuras, como la aponeurosis. Y la acción es la flexión de la muñeca y también participa en movimiento, por ejemplo, de algunos dedos. Y aquí podemos encontrar que estos tres músculos son flexores de la muñeca. Ya. Eso principalmente, también otros músculos del antebrazo de la porción anterior, es decir, asociado con nuestra palma, por ejemplo, tenemos músculos ya un poco más profundos. Uno de estos es el flexor superficial de los dedos, que es bastante como fácil de reconocer en verdad, que va desde el epicóndilo medial del húmero, del proceso coronoides y también de la cara anterior del radio, es decir, se origina tanto desde el húmero de la ulna y del radio y llega a insertarse en las falanges, o sea, en la falange media. Y la característica que tiene es que cuando va llegando a la falange media es como que se divide en dos y se inserta a cada lado de la falange media, es decir, lateral. Y participa tanto en la flexión de los dedos, porque pasa por esas articulaciones, la flexión de la muñeca porque pasa por la articulación de muñeca, y la del codo porque también cruza por esa articulación. Es decir, podemos encontrar que tiene tres funciones. Claro. Bueno, y después tenemos lo que es el flexor profundo de los dedos, cuyo origen se encuentra en la cara anterior de la ulna y también en la membrana interósea. Bueno, se inserta en la tercera falange de los últimos 4 dedos, ¿ya? O sea, en estos. Y su acción es flexión de los dedos y también de la muñeca. Eso es porque atraviesan bien esas articulaciones. Recuerden que, básicamente, si un músculo atraviesa una articulación, va a realizar algún tipo de acción en esa región. Es como... Sí. Bueno, en el antebrazo, en la zona lateral, asociada, por ejemplo, a nuestro pulgar, podemos encontrar otros músculos. Uno de estos es, por ejemplo, el braquiorradial, que el braquiorradial se origina desde el margen lateral del húmero y se inserta en el proceso estiloides del radio. Es decir, que nosotros podemos ver que este viene desde o sea, cruza por la articulación de codo y realiza flexión de codo. No realiza flexión de muñeca porque se inserta antes de cruzar esa articulación. Bueno, luego tenemos el extensor radial largo del carpo, cuyo origen está en el margen lateral del húmero y parte del epicóndilo lateral. Su inserción es en la base del segundo metacarpiano y por eso también realiza extensión de codo y de muñeca, porque atraviesa la articulación de codo y además la articulación de muñeca. Sí. Y el último es el extensor radial corto del carpo, que es el que está entre el braquiorradial y el extensor radial largo, que viene desde el epicóndilo lateral del húmero y se inserta en la base del tercer metacarpiano. Y este realiza una extensión y abducción de la mano y también participa en el movimiento de supinación. Sí. Bueno, luego tenemos la musculatura del antebrazo por posterior. Acá se encuentra, bueno, el músculo extensor común de los dedos, que su origen es en el epicóndilo lateral del húmero
se inserta en la falange distal media y por lo tanto realiza acción de extensión de dedos, de muñeca y de codo, porque atraviesa la articulación de codo, atraviesa la articulación de muñeca y además llega a lo que son las falanges. También tenemos el extensor del quinto dedo, es decir, del meñique. Este lo que hace es que se desprende desde el extensor común de los dedos y va a llegar a insertarse en la falange distal del quinto metacarpiano. Y participa en la extensión de muñeca y en la extensión también del meñiquio del quinto dedo. Bueno, y ahí finalmente tenemos el extensor ulnar del carpo, cuyo origen también es en el epicóndilo lateral, y se inserta en la base del quinto metacarpiano. Entonces la acción que realiza es la extensión de codo y muñeca, porque se ubica en la base del quinto metacarpiano, no realiza como el movimiento como tal del dedo, sino que principalmente codo y muñeca. Y bueno, también en el antebrazo posterior encontramos músculos más profundos, y uno de estos es el abductor largo del pulgar, en donde este se origina desde la cara posterior del radio. También lo encontramos desde la ulna y la membrana interósea, y va a llegar a insertarse en la base del primer metacarpiano. Entonces es este que vemos aquí. Y realiza, como su nombre lo dice, la abducción del pulgar principalmente. Bueno, luego tenemos el extensor corto del pulgar, que su origen es en la cara posterior del radio y en la membrana interósea. Bueno, se inserta en la base de la falange proximal del pulgar y por lo tanto realiza extensión del pulgar. Y también tenemos el extensor largo del pulgar, que este se origina también cara posterior del radio, membrana interósea, y se inserta en la falange distal, o en la base de la falange distal del pulgar, y también realiza extensión del pulgar, como su nombre lo dice. Y finalmente se tiene el extensor del índice, que origen es en la cara posterior de la ulna y la membrana interósea. Se inserta en la falange distal del segundo dedo y su acción es la extensión entonces del segundo dedo. Y por último llegamos a los músculos de la mano, en donde nosotros la mano la podemos dividir en dos, en una región tenar y una región hipotenar. En primer lugar, revisaremos la región tenar, que está asociada principalmente al pulgar, en donde hay otros músculos mucho más profundos, pero realmente no son palpables cuando se realizan pruebas musculares, y por lo tanto no es tan fundamental en esta asignatura conocerlos tan profundamente. Uno de estos es el abductor corto del pulgar, que es importante, que nosotros lo encontramos que se origina desde el escafoides, que es un hueso de la primera hilera del carpo, y se inserta en la base de la falange proximal del pulgar y realiza abducción del pulgar. Bueno, y luego tenemos el flexor corto del pulgar, cuyo origen es en el hueso grande, trapezoide y a veces el trapecio, y su inserción es en la base de la falange proximal y el hueso sesamoide, realizando así la acción de flexión del pulgar. Otro músculo es el oponente del pulgar, que este está como abajo del abductor corto, que se origina desde el trapecio y a veces el trapezoide, y se inserta en el primer metacarpiano y realiza la oposición del pulgar, es decir, cuando nuestro pulgar se cruza en nuestra palma, como para llegar como al otro lado, por así decirlo. Cuando se acercan los otros dedos. Bueno, y luego está el aductor del pulgar, que su origen es en la base de la falange proximal, y su inserción es en el hueso grande, la base del segundo y tercer metacarpianos, cuerpo del tercer metacarpiano también, y realiza la acción de aducción. Y por último tenemos la región hipotenar, que aquí son músculos asociados al meñique principalmente. Aquí encontramos el abductor del quinto dedo, que se origina desde el hueso pisiforme, que es un hueso que está como sobre uno que se llama piramidal, en la primera hilera de los huesos del carpo, y se inserta en la falange proximal del quinto dedo y realiza, como lo dice, abducción del meñique del quinto dedo. Y luego tenemos el flexor corto del quinto dedo, que su origen es en el hueso ganchoso,
se inserta en la base de la falange proximal del quinto dedo y realiza la flexión del quinto dedo. Y el último músculo es el oponente del quinto dedo, que también es bastante pequeño y es profundo, y se origina desde el gancho del ganchoso, que es de la segunda hilera, y va a insertarse en el quinto metacarpiano y realiza la oposición, pero no la realiza tan evidentemente como la podemos hacer como con el dedo pulgar, por ejemplo. Bueno, eso sería la ayudantía del día de hoy. Esperamos que haya quedado un poco más claro para poder ubicarse y posteriormente con el estudio de las pruebas musculares y también con la segunda unidad que tiene que ver como con marcha o también una biomecánica mucho más funcional. Durante el fin de semana vamos a subir unos videos en los que van a poder como observar de mejor manera los movimientos, también los orígenes e inserciones de la musculatura. Y eso, bueno, principalmente en lo que es extremidad superior, que al final también es como lo que es más importante para nosotros. Sí, Bueno, el profe le da mucho más énfasis a lo que es extremidad superior que a lo que es extremidad inferior, porque nosotros como terapeutas ocupacionales nos vamos a enfocar más como en el tren superior de la persona, más que en el tren inferior o las piernas y todo eso, que también lo podemos hacer, pero no es tanto nuestro trabajo. Así exacto. que eso. Muchas gracias. Eso. Muchas gracias.